siempre he creído que las personas pensantes siempre actúan con prudencia y es más, piensan antes de actuar. Ahora bien, el ser humano tiende a ser una persona reactiva. Lamentablemente hay más reacción que reflexión. Se Mm, supone que nosotros seamos reflexivos antes que reactivos. Por ejemplo, reactivo es un animalito como el perro que si tú le das una galletita, te mueve la cola y si le das una patada te tira a morder. Pero esos son los animales que usted se supone que sea reflexivo antes que reactivo. Y hoy trataremos, o más bien iniciaremos una nueva serie, la que he titulado Decisiones versus Consecuencias, y estaremos hablando decisiones en lo relacionado con la vida personal, con la vida financiera, con la vida espiritual, con la vida social. Cada uno de estos serán segmentos que estaremos trabajando. Por favor, no se pierda estos segmentos que le mm. pueden ayudar a resolver y a reenfocar su vida a una mejor calidad de vida. Decisiones versus consecuencias, y el texto que nos respalda en la mañana de hoy es Proverbios 2 del 11 al 12, que dice: piensa bien antes de actuar y estarás bien protegido. El mal no te alcanzará ni los malvados podrán contigo. Lo repito, extraordinario texto. Mm. Piensa bien antes de decidir, antes de actuar y estarás bien protegido y el mal no te alcanzará ni los malvados podrán contigo. Oh, la Biblia está llenita, plagada de textos reflexivos que nos hacen capaces de tomar decisiones bien pensadas, que nos preparan para la vida. De hecho, Deuteronomio presenta un texto extraordinario que dice: he aquí que he puesto delante de ti el bien y el mal, la muerte y la vida. Decide por la vida, decide por la vida. Estos textos deben ser básicamente una filosofía guiadora en nuestro caminar. Como dice la Biblia, es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Así que cuando hablamos de decisiones versus consecuencias, también el gran apóstol Pablo en el libro de Gálatas, del capítulo 6, versos 7 y 8, nos dice: no se engañen a ustedes mismos, porque Dios no puede ser engañado ni puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. No se engañen ustedes mismos, porque de Dios nadie se burla. Uno cosecha lo que siembra. Es decir, no pretendas decidir para el norte y llegar al sur. No pretendas sembrar discordia y recoger o cosechar paz. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo recogerá. Siembra viento y tempestad recoges. Ahora, sepa algo interesante que he estado analizando estos días. Usted es libre para decidir y hasta ahí se le acabó su libertad. Voy a repetir esto para que lo reflexione durante todo el día. Usted es libre mientras decide. Una vez decide, ahora es esclavo de sus consecuencias, porque toda decisión trae una consecuencia. Por eso, esa libertad que la Biblia nos enseña a través de Jesús, no vuelva nuevamente a la esclavitud, sabiendo que ustedes están en la libertad con que Cristo les hizo libres. Si están en la libertad, piensa bien cómo manejas, cómo de alguna manera gobiernas esa libertad, administras esa libertad. Esteban, tú eres libre hasta que decides. Ujú, Tú tienes ujú. la libertad de elegir a un gobernante. Una vez decidiste, una vez votaste, se acabó tu libertad. Ahora van a Ujú. decidir por ti. Por Mm. eso es que debes pensar muy bien antes de tomar tus decisiones, antes de elegir. Y por eso es que el gran proverbista, el gran Salomón dice: piensa bien antes de decidir. Piénsalo. Buenísimo. Y por favor, en esa toma de decisiones, reflexiona si las consecuencias usted está preparado para asumirlas, porque quiero que sepa que la persona más sabia no es la que piensa en decidir, sino piensa en si puede o no puede con las consecuencias que traen su decisión. Decidir no es sino un paso, pero de ahí en adelante son muchos que ya no los decide usted, sino las consecuencias de sus decisiones. Ahora, Esteban, hay decisiones que son producto de la influencia, hay otras decisiones que son productos del temor, y hay otras decisiones que son producto de la obligación que te imponen. Es decir, hay decisiones que se toman porque te las obligan a tomar.
Hay decisiones porque te influencian de alguna manera sigilosa, o hay decisiones que se toman por temor o por miedo. Cualquiera que sea la decisión que usted tome, sea porque lo obligan, sea porque usted es motivado sigilosamente o sea por temor, la Biblia dice, el que inocentemente peca, inocentemente se condena. Detalle de eso, que no hay break para después de la decisión usted decir, no, disculpe, fue que yo no estaba pensando. No, ya la consecuencia está, ya la decisión fue tomada. Una vez se decide, la libertad se pierde. Por eso es demasiado pertinente que usted haga un alto, escuche estas palabras, las atienda y las lleve a su corazón. Existen decisiones correctas, decisiones incorrectas, decisiones pensadas, decisiones impulsivas, decisiones legales, decisiones ilegales, decisiones sabias, decisiones necias, decisiones que construyen, decisiones que destruyen, decisiones que te hacen lucir como una persona sabia o buena, o decisiones que te hacen lucir como una persona mala. Todas estas son decisiones, mira que lo estoy diciendo como en forma poética o como en forma de rima, decisiones pensadas, decisiones impulsivas, decisiones correctas, decisiones incorrectas, decisiones sabias, decisiones necias, en fin, de alguna manera hay un solo factor común y es quién decide. Sea sabio, sea necio, sea correcto, sea incorrecto, sea bien pensado o no pensado, es una sola persona y ese eres tú. Naciste para ser libre, pero la falta de prudencia te puede hacer vivir como esclavo toda la vida. Decisiones ante una carrera, decisiones ante un trabajo, decisiones con quién vivir, decisiones dónde vivir, decisiones cómo vivir. Y después, lamentablemente, cuando las personas no son maduras, no asumen la responsabilidad, se dedican a buscar culpables. La mujer que me viste por compañera me obligó a comer de la fruta. Sí, pobrecito, era que no tenía cómo defenderse. No piense ni crea que porque usted quiere justificar o argumentar la razón de su decisión, la consecuencia va a cambiar. No, la consecuencia va a ser la misma, tenga o no tenga argumentos para justificarlo, porque al fin y al cabo, quien termina siendo libre o quien termina siendo esclavo es usted y nada más que usted. Por eso la decisión debe ser bien pensada, bien reflexiva, porque de alguna manera trae unas consecuencias sobre su vida. Hay algo interesante que he podido comprender a lo largo de la vida, y es que antes de actuar, aunque sea por milésimas de segundo, Esteban, la conciencia te dice para o continúa. No existe nadie que diga, no, es que ni siquiera se me pasó por la mente, no, siempre, siempre, puede ser en milésimas de segundo que en la mente te dice, no lo hables, no lo digas, pero usted aún así lo dice. Y después de que lo dijo, dicho está. Después de que lo hizo, hecho está. Después de que firmó, ya está firmado. Pero nadie podría negar mis palabras que antes de tomar esa decisión, la conciencia le gritaba, pare o siga. Y esa conciencia básicamente muchas veces es ignorada cuando incluso se nos enseña a escuchar la conciencia. Antes de tomar una decisión, usted debe parar y escuchar, analizar si eso que usted va a decidir, está usted preparado para asumir las consecuencias. Hace muchos años escuché una frase que dice, escucha tu conciencia, Dios nos habla por ella. Escucha tu conciencia, aprende a hacer silencio. Caramba, si los seres humanos supieran el valor del silencio, de la reflexión, del análisis, de la introspección, de quedarse pensando, una vez yo decida y una vez yo haga esto, una vez yo compre, pague, firme, ¿cómo será la vida después de mi decisión? Después de decir sí o después de decir no, después de dar el paso, después de dar la firma, después de actuar. Si aprendiésemos, Esteban, a escuchar el valor del silencio, de la reflexión, del análisis, si hubiese pensado antes de hablar, si hubieses pensado antes de actuar, y estas expresiones todavía las amplificarías mucho más si de repente te diera la oportunidad de visitar los hospitales, donde te dirían,
en la conciencia me gritaba para y yo insistí en acelerar y ahora estoy aquí desbaratado en un hospital, vuelto nada. O la conciencia me decía, no comas eso, pero seguí del envío y me metí ahí y ahora estoy aquí en el hospital. Sí, visita las cárceles. Oh, cuántas personas lamentan no haber hecho un alto, un detente y reflexionar que esa decisión le iba a privar su libertad, que esa decisión le iba a negar la oportunidad de continuar libre. O estas personas que de repente reaccionan de manera impulsiva en un trabajo y terminan rompiendo, dañando lo que le producía el pan para él y para sus hijos, pero lamentablemente se toman decisiones gobernadas más por los impulsos viscerales que por hacer un análisis introspectivo y decir, espérate que todo lo que yo diga, lo que yo haga, lo que yo decida, va a traer unas consecuencias. Es importante escuchar la conciencia porque Dios suele hablarnos por ella. ¿Qué hace que una decisión sea correcta o incorrecta? Ese es el tema que trataremos en esta nueva serie. Hablaremos de que las decisiones, sean correctas o incorrectas, pensadas o impulsivas, de alguna manera van a traer, sí, una consecuencia, pero la pregunta del millón es, ¿qué hace que la decisión sea correcta o incorrecta? En otras palabras, ¿cómo yo decidir de manera adecuada, de manera prudente, de manera que me autobeneficie, pero de una manera de beneficio no momentáneo, porque todas las decisiones usted cree que tiene razón y que le están dando alguna ganancia, pero a veces no nos damos cuenta que la ganancia se acaba una vez se acaba el sabor, como por ejemplo cuando una persona decide ser infiel y toma la decisión del momento y aparentemente ganó, pero no hay peor fracaso que sentirse exitoso en lo que Dios condena. Lo repito, no hay peor fracaso que sentirse exitoso en lo que Dios condena. Una vez usted decide, ya la consecuencia está. Por eso la pregunta es, ¿qué hace que una consecuencia sea correcta o incorrecta? Y de eso estaremos trabajando durante estos próximos segmentos que se nos permite compartir con muchos de los que quizá nos sintonizan. Las decisiones y sus consecuencias, básicamente, son los temas que estaremos trabajando. ¿Qué es decidir? Hablemos un poquito de qué significa decidir, de dónde viene esa palabra decidir. Es un asunto del corazón, Esteban, es algo del corazón. Y por favor, todos los que me oyen, en términos espirituales, religiosos, en términos de iglesia, en términos filosóficos, cuando se habla de corazón, se está hablando específicamente de la mente. No se está hablando de la víscera que hace diástole y sístole, no, estamos hablando básicamente de la construcción cognitiva, o en psicoanálisis se conoce como la psique, o ese aparato psíquico que es donde es el reservorio de todas nuestras decisiones, básicamente donde están incluidos o reservados todos los pensamientos. Cuando la Biblia dice corazón, póngase la mano en la cabeza porque se refiere a ese corazón, y sobre toda cosa guardada, guarda ese corazón. Claro, el otro hay que guardarlo y lo dirían los médicos, pero eso es otro tema diferente al nuestro. Estamos hablando de las intenciones del corazón, es decir, lo que usted tiene en su mente. ¿Qué es decidir? Es un asunto de la mente, o sea, del corazón. Una decisión es el proceso mediante el cual se determina una elección entre alternativas o posibilidades. Es decir, que cuando usted necesita decidir, es porque básicamente hay algo que depende de lo que usted decida. Básicamente nosotros tenemos en el mundo, muchas oportunidades, abanicos de alternativas, y nosotros necesitamos decir, mira, este es el camino que voy a tomar. La cuestión es que el que no sabe para dónde va y se le presenta ante la vida estas alternativas, este abanico de caminos, y usted no sabe, le pasaría como Alicia en el País de las Maravillas, más feliz y contenta porque el camino es uno solo, pero de repente hay unas bifurcaciones y entonces Alicia se siente angustiada porque entonces no sabe cuál de los caminos que la bifurcación le trae debe decidir. Y entonces le pregunta al gato, y el gato obviamente aparece como primero los ojos,
y le pregunta, gato, ¿cuál es el camino que voy a coger? Y el gato le dice, ¿para dónde vas? Y ella le responde, es que no sé. Y el gato le dice, pues si no sabe para dónde vas, pues cualquier camino que cojas está bien. Ahora, las personas que viven la vida pensada no se van a encontrar ante este dilema. No tendrán dilema cuando tienen claro y establecido quiénes son, en dónde están y para dónde van. Ahí les estoy dando estrategias claves de cómo decidir correctamente. Usted no decidirá correctamente si usted no sabe quién es usted, en dónde está y hacia dónde se dirige. Entonces, ante las bifurcaciones de la vida, usted no sabe y entra en angustia. ¿Cuál es el camino correcto? Y tiene que preguntarle al gato, al conejo, al primero que se le aparezca. Pero dichoso aquel, afortunado aquel que sabe quién es, en dónde está y hacia dónde se dirige. Porque decidir se le hace mucho más prudente y mucho más sencillo que las personas que no tienen claro su identidad. Entonces dijimos que decidir es un asunto del corazón y decidir es cuando uno se ve ante elecciones, dilemas en los cuales dependen de nosotros. En segundo lugar, cuando la decisión toma un sentido, o más bien la pregunta es cuándo la decisión toma un sentido de valor. Porque las decisiones aparentemente podrían o son neutras, no tienen ninguna razón de decir esto es bueno o esto es malo. Pero cuando la decisión toma un sentido de valor, escucha, cuando se asocia a la decisión se asocia a una cultura, a una religión, a unos principios o reglas que se han establecido. Por ejemplo, dentro de Inspira, me imagino que hay una serie de principios y valores que rigen. Y cuando la decisión de alguno de los participantes puede afectar o toma un sentido de valor, cuando se va por fuera de lo que se ha establecido. Por ejemplo, hay negocios que dicen, nos reservamos quién entra y quién no entra, porque tienen una serie de prerequisitos. Y ahí entonces las decisiones toman un sentido de valor. Mi decisión, por ejemplo, de comprar esto o comprar aquello. Por ejemplo, si yo soy casado, la decisión de comprar una casa ya toma un sentido de valor porque yo ya no soy yo, ahora somos nosotros y no se supone que no dependa de mi único criterio. Debo contar con el criterio de las personas que conviven o comparten conmigo. Las decisiones toman un sentido de valor cuando se asocian a una cultura. Ejemplo, ¿cuál es la forma correcta de vestirse? Y entonces diríamos, bueno, depende. ¿Depende de qué? Depende de la cultura, depende incluso del lugar geográfico donde esté. Porque si alguien dice, no, la forma correcta es estar bien abrigado, tener jackets, tener botas, y diríamos, bueno, eso será por allá en Alaska. Claro, porque están hablando en Alaska, pero en Puerto Rico no se podría vestir así. Entonces, las decisiones también se asocian o se amarran a los lugares geográficos, las culturas, los principios religiosos, etcétera, etcétera. Pero todo esto de alguna manera predetermina lo que somos, dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos. Eso en términos de, por ejemplo, yo soy cristiano y si yo soy cristiano, mis decisiones deben, se supone, ir basadas al consejo bíblico. Si yo no fuera cristiano, pues el problema religioso o bíblico no afectaría mi decisión. En otras palabras, cuando usted vaya a decidir, antes de decidir, vaya a su sistema de valores. Quien decide no perdonar, pero dice ser cristiano, va en contravía. Voy a repetir eso. Quien decide no perdonar, pero usted dice que es cristiano, pues va en contravía, porque se supone que el cristiano debe siempre estar inclinado al perdón. Cuando usted va a decidir algo que va a afectar a su familia, pero usted es una persona responsable y decide arbitrariamente sin cuestionar, sin preguntar, sin indagar, pues va en contravía. Las decisiones correctas primero se analizan quién soy yo, qué implica mi cultura, mis valores, mis principios, mi religión. Continúo hablando o dando estrategias de claves para que nos ayuden durante los próximos segmentos a establecer qué es una decisión correcta, cuándo se debe decidir de esta o de aquella manera. Así que, ¿qué es decidir? Es un asunto del corazón. ¿Cuándo toman un sentido de valor las decisiones? Cuando se asocian
a nuestras culturas, a nuestros principios, a nuestros valores. ¿Por qué la gente está contigo? Esteban, esta es una pregunta interesante. ¿Por qué la gente está contigo antes de decidir? ¿Por qué la gente está contigo para decidir, pero te abandona una vez las consecuencias llegan? Y eso es interesante notar, que mucha gente está contigo antes de decidir para animarte, hazlo, te lo mereces, es algo que tú puedes hacerlo, y te tiran. Pero cuando ya se dan cuenta que, por ejemplo, el jovencito que le está diciendo al otro, agarra la motora y tírate por la autopista, dale, dale, no seas gallina, tú puedes, y empieza a animarlo. Pero cuando ya ve que se le vino encima la policía, que desbarató 2 o 3 carros, que casi se parte la cabeza, entonces se esconden todos los que lo motivaron, todos los que lo buscaron, como dicen en Puerto Rico, entonces salen corriendo y se esconden. Por eso la pregunta es, ¿por qué la gente está contigo para decidir, pero te abandona en la consecuencia? Mira esto, el ser humano tiene una tendencia a motivar a otro y a hacer lo que ellos por cobardía no se atreverían a hacer. Voy a repetir esto. Todos los seres humanos tenemos la tendencia a motivar a otros a hacer lo que nosotros por cobardía no nos atreveríamos a hacer. Sin embargo, queremos que el otro lo haga. Hazlo, tú puedes, dale, dale que tú puedes. Queremos imponernos sobre los demás, influir sobre los demás, dominar, pero evitamos todo lo que nos cause dolor. Una vez la consecuencia llega, te abandonan, te abandonan. ¿Sabe por qué? Porque las personas que te motivaron no era porque creían en ti, sino al contrario, porque no creían en ellos mismos, y como son incapaces de hacer eso que te están motivando a ti, entonces quieren cucarte para que lo hagas. Y por eso hay un consejo precioso en Proverbios capítulo 1, versículo 10, que dice: querido jovencito, si los malvados quieren que te portes mal, no te dejes llevar por ellos. Precioso texto, Proverbios capítulo 1, versículo 10. Y se lo diría como si se lo estuviera susurrando al oído a muchas personas que hoy posiblemente están obligados a tomar decisiones y los están motivando o los están coaccionando, obligando, o los temores se están sobreponiendo sobre usted para tomar decisiones. El gran proverbista te dice: querido joven, querido hermano, querida hermana, querido que me escuchas en esta mañana, si los malvados quieren que te portes mal, o que tomes decisiones arbitrarias, o que actúes sin pensar, o que hagas lo incorrecto, no te dejes llevar por ellos, no te dejes llevar por ellos, porque después, cuando te aventures a la decisión y vengan las consecuencias, te abandonarán. ¿Y dónde están los que te gritaban, los que decían, los que te animaban para que supuestamente hiciera eso? Desaparecen. Por eso, sé sensato, porque a última instancia, vuelvo a repetirlo, tú eres libre hasta que decides. Sé sensato, porque a última instancia, tú eres libre hasta que decides. Una vez decides, eres acreedor de las consecuencias, eres esclavo de las consecuencias de tus decisiones. Que te comas esto, que te fumes esto, que te inyectes esto, es hasta el momento en que tú decides que tú eres libre. Una vez decides, te conviertes en esclavo de tus decisiones. Por eso finalizo en esta mañana esta nueva dinámica que vamos a trabajar y que estamos trabajando aquí en Inspira. Es muy importante las decisiones, que entendamos que todas tienen consecuencias. Termino diciendo: piensa bien antes de actuar y estarás bien protegido. El mal no te alcanzará, ni los malvados podrán contigo. Quiero a Dios que estas palabras encuentren lugar en sus corazones. Muchas bendiciones.